¿Qué tal, gente de Morrens? Hoy vengo a traerles una guía rápida de Yuzu, el mejor emulador que existe de la consola N, y acá les mostraré cómo instalar y configurar a la perfección este emulador. Recuerden que gracias a esto se puede jugar en resoluciones altas a comparación de la misma consola, incluso a 60 FPS en la mayoría de sus títulos, pero si cuentan con una PC de gama baja, de igual manera este video es para ustedes, ya que configurando correctamente los gráficos podrán disfrutar de muchos títulos no pesados. Ahora les hago mención que cualquier información referente a los videos del canal se los estaré dejando en el servidor de Discord. Ahí podrán encontrar cualquier tipo de información, pero recomiendo que pasen primero por el rol Busca tu Rol, ya que hay una pequeña guía de cómo está conformado el servidor y así sabrán dónde encontrar lo que necesiten. No olviden dejar su like y suscribirse si les fue de utilidad este video, chicos. Yo soy Morrens y comencemos. Antes de pasar con la descarga e instalación de Yuzu, les mencionaré rápido los requisitos mínimos que necesitan para poder correr varios títulos sin crasheos o bajones de FPS. Como procesador sugiero una Core i3 de novena generación o Core i5 de sexta. En AMD podría ser una Ryzen de la primera generación. Lo básico es que tengan 4 hilos y 4 núcleos sí o sí. De tarjeta gráfica sugiero una GTX 750 o RX 550, gráficas de Intel y AMD respectivamente. Son gráficas de hace 8 años, así que son baratas actualmente. Ahora, si tienen gráficos integrados, sugiero las Vega, las que vienen en Ryzen con las siglas G, como las 5600G y otras más. De Intel tenemos las UHD, pero esas no sirven para juegos como las Vega, así que queda descartado. Memoria RAM de preferencia tener 4 GB y con sistema operativo de Windows 10 de 64 bits. Ahora sí, pasemos rápido con la descarga e instalación de Yuzu, chicos. Para eso vamos a ir a la página oficial del Yuzu por si acaso y vamos a pasar a descargar acá donde dice Download for Windows 64. Solamente lo descargamos, le dan en guardar, se va a pasar a descargar el archivo. Ojo, es un instalador por si acaso, no es un archivo comprimido, es un instalador, así que no teman por si viene con virus o algo así. Luego también van a tener que instalar los Microsoft Visual C++. Estos son complementos para que funcione la mayoría de programas, ya sean emuladores, programas, juegos y demás, chicos. Ya que si no lo instalan, al momento de abrir el Yuzu o de instalar, le va a salir un error de que necesitan instalar la Runtime, DLL y demás cosas. Solamente lo descargan, lo instalan. Esto es más bien parte del Microsoft, que ya debería de venir más bien cuando instalan o formatean su PC, pero bueno, por si acaso lo descargan, lo instalan y listo. Esto lo voy a minimizar y acá, como es de costumbre, yo ya lo tengo en el escritorio. Ahora acá tengo el instalador y también tengo las case y el firmware. Esto también lo van a encontrar en el Discord, no se vayan a olvidar. Esto lo único que vamos a hacer es extraerlo, así que vamos a darle clic derecho, extraer. Lo mismo con el firmware. Esperemos un momento, chicos. El firmware solamente tiene, bueno, 230 archivos, 229 disculpen, y en las case tiene solamente 2 archivos. Luego de esto lo dejamos de lado, vamos a pasar a instalar lo que viene a ser el Yuzu. Esto lo minimizo, no va a salir este cuadro, y acá vamos a seleccionar lo que viene a ser el Yuzu y luego esta opción, nada más. Ahora también tienen la versión Yuzu Early, que es, bueno, de paga se supone, y es como un apoyo obviamente para los desarrolladores. Obviamente esto también hay en APKs y demás, y es mejor porque, bueno, en cuanto a rendimiento mejora los FPS, configuraciones gráficas de otros juegos, arregla mejor dicho todo lo que viene a ser de los juegos, errores. Pero esto ya lo traeré en otro video, chicos, el del Yuzu Early. Para eso vamos a ir donde dice instalar. Esperemos un momento de que se instale. Como ven, pesa 76 megas, casi no pesa nada, chicos, solamente esperemos un toque, por favor. Y una vez terminada la instalación, dice gracias por instalar Yuzu, puedes encontrar las aplicaciones instaladas en el menú de inicio. Le damos en Exit, me supongo que se va a ejecutar, sí, se va a ejecutar, esperemos que se abra solo. Y luego de eso nos va a salir este cuadro donde dice faltan las claves o keys. Esto ahorita yo les voy a mostrar cómo instalar. Le damos en OK. Y ya instalado el Yuzu, pasemos con la instalación de las case y el firmware. Si no saben qué es, el firmware es como un tipo de sistema operativo de la consola N, y las case sirven para la lectura de los títulos y actualizaciones. Recuerden que esta información también lo dejo en el Discord, así que no se olviden, chicos. Ahora, para la instalación de ambos archivos vamos a ir donde dice archivo. Luego vamos a ir a abrir la carpeta de Yuzu, esto lo vamos a hacer a un lado. Y estén muy atentos acá, chicos, porque veo que muchos fallan. Así que entramos donde dice case y aquí vamos a copiar los archivos que hemos descargado. No se vayan a olvidar que eso está en el Discord, por favor. Vamos a abrir la carpeta y vamos a pasar estos dos archivos, nada más. Esto lo retrocedemos, también esto, y acá ahora vamos a copiar lo que viene a ser el firmware. ¿Esto dónde lo encuentran? Vamos a entrar donde dice NaN, System, Contents, Register, y acá les va a salir, bueno, una carpeta vacía. Lo único que van a tener que hacer también es seleccionar todo, los 129 archivos, y pasarlos hacia acá. Luego de eso terminamos, luego se copia, esto lo cerramos y no tendríamos que hacer nada más, chicos. Y ya casi con el emulador listo, vamos hacia la configuración general y gráfica, así que estén atentos, por favor.
Para eso vamos a donde dice emulación, configurar, nos va a salir este cuadro, bueno, con muchas opciones, así que estén atentos por favor. En general acá no vamos a tocar nada, en tecla de acceso rápido tampoco. En interfaz, en idioma de la interfaz lo van a tener que poner en español si es que le sale en otro idioma, y lo demás no vamos a tocar. Luego en web, por ejemplo, esto, bueno, es para activar el token. ¿Esto para qué es? Es para jugar el modo online entre emuladores. Ojo chicos, quieren jugar títulos en modo online, pero solo entre emuladores se va a poder, o sea, de Yuzu con Yuzu, nada más. No se puede Yuzu con consola o Ryujins con consola, no se va a poder. Ahora, ¿cómo se consigue el token? Para eso solamente le dan clic donde dice regístrate, les va a abrir automáticamente una página del Citra, si no me equivoco, se crean una cuenta, se verifican y luego de eso le va a mandar un código, o bueno, ahí les va a dar un código que van a tener que copiarlo acá. Es un código largo, creo yo. Lo copian, le dan en verificar y acá le va a salir un check verde. Luego de eso van a poder jugar online con cualquiera, chicos. Obviamente no se puede la mayoría de títulos, solo unos cuantos, pero bueno. Luego en depuración lo vamos a dejar así tal cual, no vamos a tocar. En sistema, por ejemplo en idioma vamos a seleccionar español. En región lo dejamos en Europa ya que los juegos son de allá. En zona horario lo dejamos en auto y nombre de dispositivo lo pueden poner lo que ustedes quieran chicos. Luego en perfiles de igual manera pueden crear un perfil con su nombre, pueden seleccionar una imagen, ponerle cualquier imagen a gusto de cada uno. Yo lo dejo así tal cual. En red por ejemplo no se toca nada. Sistema de archivos menos. Luego donde dice CPU tampoco tocamos, y acá en el apartado de gráficos chicos tienen que estar muy atentos porque de esto depende mucho sus computadoras, sobre todo para los que tienen computadora de gama baja o gama media baja, ya que son los que más sufren actualmente con sus juegos. Ya los que tienen computadora de gama alta obviamente no les va a pasar nada. Y para eso donde dice gráficos en API a usted le va a salir en OpenGL. Esta opción es para computadora de gama baja que no cuenta con una tarjeta gráfica externa. Si no tienen nada de eso chicos, seleccionan OpenGL y nada más. Si tienen una tarjeta gráfica solamente seleccionan en Vulkan. En dispositivo obviamente se le va a habilitar y van a tener que seleccionar su tarjeta gráfica, la mía es esta de acá. Luego acá en estas tres opciones a usted le van a ir tachada la del medio, esto lo quitan por favor. Y acá en modo de sincronización vertical van a tener que activar esta de acá. ¿Esto es para qué? Para que no sobrepase los 60 FPS y exija más a su computadora. Sobre todo para la computadora de gama baja a media chicos, así que bueno. Esto lo activan. Emulación embed, obviamente esto es para decodificar lo que viene a ser los juegos. Si están en OpenGL lo dejan en decodificación de video por la CPU, obviamente por el procesador. Si tienen una tarjeta gráfica le va a salir por la GPU. En mi caso tengo mi tarjeta gráfica, lo dejo por la GPU. En modo de ventana completa lo dejamos en ventana sin bordes. Relación de aspecto lo dejamos en 16 novenos. Obviamente esto es para que no tengan bordes negros al momento de jugar con pantalla completa. Luego en resolución, la resolución de escalado chicos, sugiero para la computadora de gama baja que lo dejen en por 1, que viene a ser la resolución HD. Obviamente si no les va bien chicos, ya esto es prueba y descarte, lo van bajando a 0.75 o 0.5. Obviamente si bajan más se les va a ver un poco más pixeleado todavía. Ahora si tienen una computadora de gama media o gama media alta, pueden fácilmente meterle a Full HD o HD o hasta 2K, 4K chicos, pero eso ya depende de su computadora. Como les dije, es prueba y descarte, en mi caso me funciona bien con la 1.5, así que me va bien. En filtro adaptable de ventana es para la textura. En computadora de gama baja van a tener que dejarlo donde dice vecino más próximo, por si acaso. Se les va a ver un poquito pixeleado chicos, en cuanto a bordeado y demás, incluso van a tener diente de sierra creo yo. Pero bueno, es para no exigirle a la computadora. Ya si tienen una buena gráfica o una mediana como la mía que es esta de acá, pueden seleccionar esta de acá, la que viene a ser Super Resolution. Se ve bien nítido la verdad, yo la selecciono y la dejo así tal cual, a mí me funciona, pero bueno. Acá el método anti-aliasing lo dejamos en ninguno. Y ahora si tienen una tarjeta de video bien potente, le seleccionan esto de acá chicos, cualquiera de estas dos opciones. Esto lo que hace es mejorar lo que viene a ser las texturas también. Luego en avanzado, acá sí hay dos opciones nuevas que han implementado en las últimas actualizaciones de Yuzu, así que estén atentos. En recompresión ACTC, por ejemplo, donde yo lo dejo en sin compresión porque no necesito. Pero para los que sí tienen una tarjeta gráfica externa pero de gama baja, por ejemplo como la GTX 750 Ti o la RX 550, esas son gráficas de 2 GB de VRAM y se recomienda que seleccionen lo que viene a ser calidad baja, la BC1, ya que esto hará que no se exija demasiado en la VRAM, también lo que viene a ser en los procesadores y demás chicos. Así que no se van a olvidar, si tienen 2 GB de VRAM en su tarjeta gráfica, seleccionen BC1. La BC3 es para tarjetas gráficas de 4 GB de VRAM, pero la verdad yo no lo veo necesario, porque si tienes 4 GB de VRAM, quiere decir que tu tarjeta gráfica sí va a correr, bueno, la mayoría de juegos se supone. Así que lo veo algo innecesario seleccionar. Ya lo he seleccionado con mi tarjeta gráfica que es de 4 GB y la verdad me va igual con sin compresión, así que mejor lo dejo acá donde dice calidad óptima.
ya que acá supuestamente te baja en calidad media, pero no le vi diferencia, así que bueno, lo dejo así tal cual. En filtrado anisotrópico, valor predeterminados para computadora de gama baja, y para los que tienen una buena PC la activan en por 2, por 4, por 8. Esto es, como le dije, prueba y descarte. En audio no vamos a tocar nada. En controles sí tienen que estar muy atentos, por favor, chicos, ya que es una cosa muy sencilla de configurar. Pero si tienen algún problema con sus mandos, les dejo como video sugerido al final de este de cómo conectar cualquier tipo de mando a la PC, ya sea mando original o genérico, por cable USB o por Bluetooth, y se lo recomiendo ya que es para cualquier mando de cualquier consola. Ahora, para empezar, yo ya tengo mi mando conectado. No, todavía se me ha desconectado, me esperan un momento, por favor. Ahora sí, ya tengo mi mando conectado, como pueden ver, con el DS4 Windows. No se vayan a olvidar de darle un vistazo, por favor. Seleccionamos en controles, y acá donde dice conectar controlador, vamos a seleccionar controlador Pro. Luego en dispositivo de entrada le va a salir varias opciones, entre ellas, por ejemplo, para jugar con teclado y mouse, DualShock 4, DualSense. En mi caso está el DualShock 4 y DualSense. ¿Por qué? Porque tengo los mandos, pero si tuvieran un mando de Xbox también les va a salir. Si tienen un mando genérico les va a salir, creo, USB Joystick, o no recuerdo el nombre, pero algo con USB. Solamente lo seleccionan y ya. En mi caso voy a seleccionar DualSense Controller, y esto se va a mapear automáticamente. No van a tener que hacer nada, chicos. Mayormente en otros emuladores se tiene que mapear manualmente, pero acá no, acá es automático todo. Como pueden apreciar, acá estoy moviendo incluso hasta el sensor de giroscopio, como pueden ver. En mi mando de PS5 obviamente tiene el sensor y me está yendo bien. Como pueden ver, está todo bien, los botones, los controles, está todo perfecto. Luego de eso, por si tuvieran varios tipos de mandos, pueden crear perfiles. Para eso solamente van donde dice crear. Le voy a poner en mi caso PC5, ya que tengo una de PC5, le doy en OK. Verdad, es que ya tengo otro perfil acá creado, PC5. O en el caso que ustedes vayan a crear, bueno, cualquier letra le vamos a poner OK. Le damos en guardar y listo, se va a quedar guardado su perfil. Si tienen un mando de Switch, Wii o lo que sea, chicos, crean un perfil con un mapeado automático que ustedes quieran, lo guardan y listo, solamente seleccionan y bueno, ya esto es a gusto de cada uno, como ya les decía, le damos en OK. Y casi se me olvida, si quieren jugar con dos mandos, solamente van donde dice jugador 2. Conectar controlador, vamos a seleccionar esto aquí, controlador Pro, y acá seleccionan su otro mando. En mi caso voy a seleccionar mi mismo mando que viene a ser. Como pueden ver, chicos, ya está mapeado también. Le pueden guardar ahí su perfil y demás. Tiene para 3, 4, hasta 8 mandos. ¿Quién juega con 8 mandos? Creo, ¿no? Con 2 sí es suficiente, pero bueno, ya saben cómo activarlo. En mi caso lo desactivo porque no voy a jugar, juego solo nada más. Le damos en OK. Y como último paso vamos con la instalación de los juegos, DLCs, updates y mods. Presten mucha atención, ya que he visto a muchos que suelen fallar en este paso tan sencillo, chicos. Y empecemos con los juegos, pero antes, como recomendación, les digo que creen una carpeta exclusiva para sus juegos, ya que Yuzu no suele leer subcarpetas. O sea, si lo metes dentro de muchas carpetas no lo va a leer, así que estén atentos a eso, por favor. Para los juegos solamente le damos doble clic en medio de la pantalla acá en la carpeta, chicos. Luego buscamos nuestros juegos. Bueno, en mi caso yo lo tengo. Bueno, vamos a buscarlo rápido. En mi caso voy a seleccionar este aquí, seleccionar carpeta, y luego eso ya les tendría que leer sus juegos. Ahora pasemos con la instalación de las updates. Para eso vamos a ir donde dice archivo, instalar archivos en NAND. Por favor, no se vayan a olvidar, chicos, porque he visto que muchos cometen ese error. Incluso creo que no ven mis videos completos porque, bueno, veo que instalan desde acá los juegos y no se instala desde ahí. Ahí nada más es para instalar las updates y DLCs, nada más. No se olviden, por favor, chicos. Para añadir los juegos solamente es acá donde dice añadir un nuevo directorio de juegos, nada más. Pero para la update instalamos acá donde dice instalar archivos en NAND. Seleccionamos obviamente la update que viene a ser, bueno, esta de acá, le damos en abrir y acá dice instalar archivos en NAND. Por favor confirma que estos son los archivos que desea instalar. Solamente le seleccionamos, le damos en instalar. Le va a salir este cuadro. Esperan un momento de que se instale en la update, no demora más de un minuto, la verdad, chicos, es algo rápido. Esperamos un momento nada más. Y una vez instalado dice instalar resultados, un archivo recién sobrescrito. Le damos en OK y listo. No sé por qué algunos tienen errores también, porque dice que no se ha instalado archivo. Y es que la verdad no sé qué pasos harán, chicos, que no ven el video completo. Pero bueno, espero que estén atentos a esto. Ahora, en cuanto a las DLCs, de la misma manera, archivo, instalar archivos en NAND. Seleccionamos la DLC que viene a ser este de aquí, este archivo. Le damos en abrir y le va a salir el mismo cuadro. Le damos en instalar y también instalar archivos. Ya está. No tienen que hacer nada más, chicos, ya está la instalación de juego, update y DLC. Es algo rápido y sencillo. Ahora, para la instalación de los mods, bueno, este título no tiene mods que yo sepa, así que bueno, voy a hacer un ejemplo con cualquier tipo de archivo. Para la instalación de los mods vamos a seleccionar clic derecho en el título, abrir ubicación de los mods.
le va a salir esta carpeta y acá van a tener que copiar lo que vienen a ser los mods. Es algo sencillo, chicos, solamente pasan la carpeta, hagamos de cuenta que estos son los mods, solamente pasan la carpeta, pero ojo, también no tienen que estar los mods dentro de muchas subcarpetas, tienen que estar dentro de una o hasta dos, creo, nada más, chicos. Y luego de eso solamente lo cerramos. Y ahora, ¿cómo verificamos si se ha instalado la update, DLC, mod y demás? Solamente vamos al juego, le damos clic derecho, le damos en propiedades y acá le va a salir un cuadro con todo lo instalado. Como pueden apreciar, dice DLC, esta es mi DLC, y la update, la 2.4.0, justo es la última versión que acaba de salir hace poco y que ya subí en mi canal principal. Y nada más, chicos, es algo rápido y sencillo. Luego eso solamente le damos en OK y no van a tener que hacer nada más. Y con esto terminamos el video, espero les haya servido. No olviden dejar su like y compartir con sus amigos, ya que este canal se basará en todo lo que es en la emulación. No olviden suscribirse y conmigo será hasta un próximo video.